hermano, hoy hablaremos un poco de lo que es la 11ª joya del dragón amarillo. Ya se ha hablado parte de eso, pero es necesario que nosotros comprendamos que la enseñanza de ese calibre pues no es para la mente humana, eso es para la conciencia, y la conciencia pues no todas las veces está lo suficientemente expresada en una persona que por razones de diferentes motivos esté desubicada o no tenga esa captación. Por eso todo esto que estamos viendo nos hace pensar que es necesario ampliar los salones de estudios donde se reúne toda esta cantidad de personas, porque uno tiene que estar lo suficientemente cómodo. El maestro dice, para meditar, siéntese en un sillón cómodo. Hasta en eso el maestro puede estar allí. Uno no puede meditar por ahí donde el cuerpo no esté lo suficientemente cómodo, porque no puede haber esa integración con su parte interna. Está mal bien. Vuelta para acá. Vamos a ver. Vuelta, caballo. Aquí, por lo menos deben haber unos 20 médicos. Bien, médicos de universidad que se hicieron allá, porque aquí hay un médico nato que parió la naturaleza así, Estados Unidos y otros. ¿Han visto ustedes que una persona que tenga azúcar rebaje el azúcar tomando agua con panela? ¿Qué me dice un médico por ahí? ¿Dónde trabajan? No trabajan. Ya. Ya se lo ríen. Porque no creen que el azúcar se rebaja tomando agua con panela. El tiempo se encargará de darle la razón a que la tenga. Muy bonito lo que está haciendo la madre, pero no es así. Fundamento en el trabajo con la madre. Por eso, hasta en esos detalles, se hace una correlación de lo que son también los arcanos. Esa enseñanza tiene que ver con esto de la serpiente blanca y la serpiente negra. Con la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas y la serpiente tentadora de Edén. El pueblo gnóstico debemos de comprender que antes que nosotros intentar levantar el Cristo en nosotros, hay que levantar a la Divina Madre. Entonces, siempre celebramos con mucho regocijo todos los eventos, todos los aspectos que tienen que ver con el drama crístico, pero no así uno se detiene a comprender, a conocer y a comprender el trabajo que tiene que hacer la Divina Madre para que ella nos prepare para el acontecimiento cósmico de nuestra Navidad interior. Así como el Cristo necesita tener sus fundamentos para el ascenso espiritual de la obra de Él, la Divina Madre pues necesita que nosotros preparemos nuestros sentidos, nuestra mente, para que ella se levante en nosotros. El maestro Samael dice que la Madre Kundalini está en el coxis, enroscada 3 veces y medio, que a través de la práctica del gran arcano ella despierta y empieza el ascenso. Nosotros necesitamos una serie de aspectos, así como hablábamos ayer con los 12 apóstoles. La Madre Kundalini inclusive dejó 8 mandamientos esenciales que nosotros los debemos de conocer y practicarlos para que ella pueda tener un desarrollo
despierte, empiece su viaje a través de la columna espinal y pueda darnos eso que se conoce como el nacimiento. El nacimiento no consiste en la cristificación, en el nacimiento y crecimiento hasta hacerse el hombre de Cristo, sino en el proceso que tiene que vivir la madre. Si nosotros vemos esta esfera que ha pintado aquí Gamaliel, esa esfera es un mundo, esa esfera es la novena esfera, pero la novena esfera la hemos visto, ya decíamos en el Congreso, que la hemos visto como el trabajo con el sexo, pero no es así, no es así. La novena esfera tiene que ver con Menidri, con unos aspectos. El primero, a nosotros hacer un trabajo consciente, bien hecho, en la novena esfera, hemos de tener un conocimiento objetivo. Primer aspecto, que eso se conoce por ahí. ¿Qué hemos venido a hacer nosotros acá? ¿A qué? ¿A salvar? Alguien en una ocasión hace muchos años me decía, mira, yo me metí a la noche para no perderme porque era que en la calle tenía muchas tentaciones. Es decir, se ve la noche en ocasiones como la cuevita aquella que encuentra oportunamente el ratón cuando anda en huida del gato. Llega y se mete ahí. ¿Pero a qué se mete? Ahí se puede estar un día, 2 días, pero si el gato tiene sapiencia, también se está 2 días esperando que vuelva y salga. Y siempre se lo come. Entonces nosotros debemos de pensar que aquí a la noche digamos, esto no es un refugio. Esto no es como un refugio para salvarnos de determinado evento y continuar nosotros siendo como somos. Aquí hemos venido nosotros a producir un cambio radical en nuestra vida. Aquí hemos venido nosotros a despertar. Aquí hemos venido nosotros a cambiar. Y si no, ¿para qué? Si es que la vida no tiene sentido, la vida no tiene sentido, no tiene inclusive ni razón de ser. ¿O quién me dice lo contrario? ¿Quién me dice que la vida tiene un objetivo pero cuál es? Alguno que me quiera contradecir por algo esto, a que me muestre si la vida tiene razón, si vale la pena vivir, ¿para qué nosotros estamos aquí? ¿Verdad que es incomprensible eso? Alguien por ahí. Bueno, ¿quién me dice que si la vida tiene razón de ser? Que vale la pena vivir, ¿para qué? De la obra. ¿Pero cuándo? ¿Cuál obra? Dios. ¿Ah? Oh, usted tiene razón, pero no me convence, eso no tiene sentido. Pero ¿para qué aprende uno? Si al fin y al cabo lo agarra la inconducción y no se le olvida todo. Uno aprende un poco de cosas y muere y después nace al otro día mejor por todo lo que había hecho. Esto no vale la pena. Maestro, pero es que si en la vida no podemos hacer el trabajo de realización ante Dios o llegar nuevamente a Dios, a donde debemos estar. Maestro, si no existiera el ego no tiene sentido. Pero es que a él me dice que nosotros debemos estar donde Dios. ¿Cómo? No, pero yo una. Lo que le faltamos es sacar el revólver y pegarle un tiro a... Por eso, ¿te das cuenta cómo, y felicitaciones Ángel, porque se acuerda con mucha claridad que yo me acordaba también de eso? Yo le quería hacer un comentario a él. Después, usted me dijo que después quería estar yo, si el profesor o el estudiante. Yo le dije, de estudiante porque no tengo ningún compromiso. Pero más adelante, después de todas estas cosas,
yo me di cuenta que la vida necesita gente útil. Y entonces empecé por hacer competencia en transporte. Entonces yo veo que sí hay una razón de ser cuando uno se dedica a algo. La vida, la humanidad necesita ser útil. Si no tuviera, por ejemplo, maestros como usted en este momento, no había este poconón de gente aquí recibiendo una enseñanza, recibiendo una sabiduría. Entonces sí hay una razón de ser esa vida. Y aprovecho para retribuirle las florecitas a Ángel. Ángel ha sido la persona que, y lo he dicho, se lo he dicho a los hermanos, que yo lo admiro mucho, porque el cambio que ha dado Ángel es terrible. Ahora ya es el profesor no sé qué, allá, tiene más títulos que pelo blanco en esa cabeza. ¿Por qué? Porque se abrió paso. Se dio cuenta que eso que han dicho, si uno no vive para ser útil, ¿para qué la vida? Preguntémosle nosotros a 5.000 bañistas que habrán en este momento en La Guaira o en Higuerote. ¿Para qué? ¿Qué están haciendo? Pues disfrutando de la playa. Pero se habrán dado cuenta del papel ridículo que están haciendo en un día festivo. Dicen a disfrutar donde se están bañando con el SIDA que está dejando el resto de compañeros en la playa. Identificados con toda la alegría, esa alegría emocional, instintiva y brutal que la gente tiene. Uno tiene que buscar a ser útil en la vida. Eso también me pasó a mí. Yo fui una persona que pasé por las 1001 escuelas. Yo fui la persona que llegué a pensar que lo único que podía hacer en el mundo era terciarme un fusil y irme y hacer de cuanta cosa. Perdónenme ustedes. Pero por eso estoy diciendo, y con esa solvencia moral, es que yo digo, ¿para qué la vida? Si yo hubiera seguido en ese plan, ¿para qué? Era mejor que me hubieran pegado un tiro y me hubieran sacado de pasar trabajo por ahí. Hermano, uno tiene que abrirse paso. Hay 3 clases de vida. Una vida mecánica, absurda, que vive Raimundo y todo el mundo. Una vida espiritual y una vida celular. Aquí estamos para rescatar los valores espirituales a través de la ayuda que nos presta una vida celular. Por eso hablamos en el comienzo de la convivencia, hablamos de la salud. Porque no podría la Madre Divina hacer ningún trabajo en nosotros si no tiene un cuerpo que le responda. Y no puede tener un cuerpo que le responda el que mata la vida, el que no hace nada por su vida, por mejorar. Es decir, queridos hermanos, si no hacemos ese cambio radical, ese elemento de cambio tiene que nacer aquí y ahora en nosotros. Eso es. Segundo, ¿cuál va a ser el propósito que vamos a tener a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer con eso que se nos entregó? Se nos entregó una perla muy grande. En esa perla está contenido todo el trabajo que tenemos que hacer. Los antiguos simbolizaban el alma en un escarabajo llevando una perla. Esa perla no era más que una chispa de alma para que la desarrollara. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso que se nos entregó? Un 3% de conciencia para irlo desarrollando, respetando desde todo punto de vista la enseñanza del maestro Samael. Pero no podemos pensar nosotros que un Ángel Areiza, que hace 20 años tuvimos situaciones así, por una incomprensión de él y mía, en una sala de conferencia, vaya a seguir teniendo el 5% de conciencia, a sabiendas de que se abrió paso y hoy es un hombre que tiene grandes conocimientos útiles y que le está sirviendo a la gente. Ahí podemos ver cualquier nivel de conciencia mucho más elevado, pero abriéndose paso. Es decir, nosotros no podemos ser las personas que entramos a la gnosis a esperar que los maestros nos abran paso. Tenemos que abrirnos cada quien paso en ese camino que no existe. Aquello de que se lo tragó la tierra viene de unas anécdotas muy antiguas, cuando el maestro instruía a sus discípulos y los mandaba por un camino. Cuando los iba a probar a ese discípulo le aparecían 2 caminos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Siempre el maestro iba adelante, pero como él sabía manejar sabiamente las leyes de la naturaleza, al llegar
a la Y de los dos caminos. Se abría la tierra y se lo comía. Y el maestro pasaba a otra dimensión y el discípulo no se daba cuenta. ¿Qué se había hecho el maestro? Miraba el camino de la derecha, miraba el camino de la izquierda, y al fin se definía por cualquiera de los dos. Y solo los discípulos sabios seguían andando por un lugar donde no existía el camino, sino el que iba siempre a través de cada paso que daba. Allí quedó, se lo tragó la tierra, porque desaparecía. Hay que andar, leer donde el maestro no escribe, y andar donde el maestro no ha hecho camino. Porque el maestro hizo el suyo, pero no el del discípulo. Entonces todos los hermanos tenemos que darnos cuenta que la enseñanza se nos da, es para que nosotros tengamos una claridad en lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacer nuestro camino. Y no depender de lo que el maestro hace, de lo que la logia blanca hace, a través de la enseñanza que da, porque cada quien tiene que hacerse su propio camino. El segundo aspecto de esto es, ¿cuál va a ser el fundamento que nosotros vamos a utilizar a partir de ahora? El elemento de cambio. ¿Cuál es el elemento de cambio que nosotros vamos a hacer? Ese elemento de cambio tiene una explicación. La gnosis tiene cábala, la gnosis tiene medicina, la gnosis tiene astrología, la gnosis tiene la ciencia de la meditación, la gnosis tiene una cantidad de elementos que algunos dirán, a mí no me gusta la cábala, como decíamos ayer, otros dirán, a mí no me gusta la medicina. Pero resulta que el hombre o la mujer que se va levantando encarna por razones naturales, encarna todos esos conocimientos. No se hará un médico de médico, pero aprende a curar, que es lo importante. No se hará un poeta, pero se inspira y el ser le da sus poemas para cantarle a la vida. Es decir, va teniendo todo, porque todo se conjuga en aquello que la gnosis es la madre. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos por Dharma, porque ¿qué sería nosotros en estos momentos, la humanidad evolucionando y nosotros sin cuerpo físico? Estamos por un Dharma. ¿Pero qué vamos a hacer con ese Dharma? ¿Nos echamos al bolsillo? Por tener el Dharma de tener un cuerpo físico que nos sirve, que no hablamos, vemos, oímos, andamos, es decir, tenemos todos esos atributos que la naturaleza nos ha dado. ¿Vamos a seguir embarrándola con ese Dharma que tenemos? Estamos por un karma, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer con ese karma? Esperar que nos incineren allí, y que no van a incinerar un cuerpo físico, sino prácticamente todo lo que somos, hasta convertirnos en una chispa de las que se escapan allí por el viento, que llegan las llamas y estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer con ese karma? Pagarlo. Y para pagar el karma ¿qué tenemos que hacer? Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Pues, queridos hermanos, son interrogantes que nosotros nos tenemos que hacer. Aquí estamos por un karma, vamos a pagarlo. Tenemos un dharma, pues acrecentémoslo con esos atributos que la naturaleza nos ha dado. Hablar nosotros de la 11ª joya del dragón amarillo, tenemos que hablar de eso que se llama la novena esfera. Esta novena esfera, esto es un mundo donde tiene todas sus 5 continentes, con los sistemas políticos, religiosos, económicos, de todo aquello. Ahí está, porque es el mundo. Ese es el mundo. Cuando nosotros vemos aquí, voy a tener que pedirle a Gamaliel que me pinte aquí otra cosa, más comprensible. Aquí una esferita y una virgencita parada ahí. Esa virgencita que está allí, ¿por qué han pintado? Eso no fue porque le dio la gana a los curas pintar una virgen sobre el mundo, pisándole la cabeza a una serpiente. Eso es justamente lo poco que nos queda ilustrado en una pintura de lo que es la enseñanza de los grandes sabios sobre lo que es la pasión. Es necesario que la madre de nosotros, esa madre Kundalini de nosotros,
se levante. Si no se levanta ella, la serpiente negra, esa serpiente tentadora, es la que está haciendo prácticamente lo que le dé la gana con la mente, con la psiquis y las emociones y los instintos del ser humano. Si no se levanta la madre para que le ponga el pie en la cabeza a esa serpiente que desciende, nosotros no nos podemos escapar de las garras de la vida. Imposible nosotros podemos escapar. Esta virgencita que sube es una serpiente, dice el maestro, nosotros así lo entendemos. Está parada, vuelvo a repetir, y le tiene el pie sobre la cabeza a la serpiente. Cuando la madre Kundalini de cada uno de nosotros despierta y va ascendiendo, la serpiente tentadora aquella va perdiendo prácticamente la partida, va perdiendo fuerza en el trabajo de nosotros. Esta serpiente es la que hace que el ser humano esté bajo la regencia de Lucifer. Esa serpiente tentadora no es otra cosa que la fuerza luciférica representando a la madre Proserpina, aquella que nos lleva, que es un aspecto de la madre, pero lamentablemente ya en la representación de la muerte segunda. Cuando nosotros vemos esa misma novena esfera con una cruz acá, eso indica el camino del pueblo, el camino de una persona que se está escapando de las garras de esa novena esfera, de las garras de Lucifer, de las garras de aquella serpiente tentadora del Edén que otrora nos hizo caer. ¿Cuál fue esa serpiente tentadora? La sagacidad, la astucia, la ligereza que tuvo Lucifer. Si nosotros vemos que este planeta, que esto es el planeta, y encontramos a Raimundo y todo el mundo fornicando, aquí está el hombre caído. Cuando se ve a la humanidad en el estado en que está, todo el mundo que está fornicando está con la cabeza hacia abajo. De esto depende el hecho de que nosotros tengamos la cabeza hacia arriba, no indica que internamente así andemos, que espiritualmente estamos con la cabeza hacia abajo. Solo la castidad, solo la transmutación de casados o de solteros hace que se invierta esta cruz que está con la cabeza hacia abajo y se convierta en la cruz que está con la cabeza hacia arriba, y le empiece a dar a uno la potestad de ir manejando los diferentes mecanismos que tiene la novena esfera. La novena esfera es un mundo, ya decíamos. La novena esfera está regida por Lucifer. Lucifer, ya ustedes saben, es el divino daimón, es la reflexión del Cristo. Pero Lucifer se va revistiendo con la maldad de la persona y va adquiriendo la figura del demonio. Si una persona no se define a trabajar arduamente en la transmutación, en la alquimia, con el elemento iniciador en la alquimia, no puede arrancarse los nexos que tiene con los mundos infiernos, con sus propios mundos infiernos, y en este caso con el infierno de Plutón, que es lo más denso que existe en todas las esferas de los mundos sumergidos. Es necesario que nosotros empecemos el trabajo con la transmutación sexual, pero vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Venga, Yuri.
Primero, muchos me han oído hablar parte de esto. Hay que cambiar la forma de sentir. No se puede cambiar la forma de sentir si nosotros estamos comparando el cuerpo de doctrina con escuelas foráneas. Porque la doctrina, en el momento que nosotros la aceptamos, se convierte en la tabla de salvación. Es decir, nosotros sabemos que el que nos viene a salvar es el Cristo, pero el Cristo navega en una tabla de salvación que Él nos da para que nosotros naveguemos en el lago de la vida sin ahogarnos. Yo pienso que es lo esencial de lo que estamos hablando. Quien no tiene esa convicción de la doctrina no hace nada en esto. Porque la doctrina es la tabla de salvación. En este caso no es el Cristo, no es la Madre, no es el Padre. Es la doctrina la que se convierte en la tabla en que va a navegar hasta llegar a su ser. Nosotros decimos, el maestro nos dio, el arcano es la tabla de salvación, pero no es así. Porque el arcano es una parte de la doctrina, no es en sí la doctrina. La doctrina de Cristo se fundamenta en el amor. Desdoblada, es decir, los 10 mandamientos se desdoblan en uno, amados los unos a los otros. Y esos amados los unos a los otros se desdoblan nuevamente en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es decir, fíjense cómo el Cristo sintetizó 10 en 1 y el maestro desdobló ese 1 en 3. Nosotros no podemos decir que el arcano es la tabla de salvación, porque eso estaría mal. Salían sobrando entonces los otros. ¿Y en qué se fundamenta la doctrina? ¿Cuál es el fundamento de la doctrina gnóstica? Vamos a decir, ¿qué busca la doctrina gnóstica? Rescatar el alma de una persona. El rescate del alma es una tabla de salvación. Porque nosotros navegamos dentro del lago de la vida. Como la vida está convulsionada por los diferentes eventos, esos son los torbellinos, los ciclones, que se forman en nuestros propios océanos y nos hacen hundir. Tenemos que aceptar la doctrina, hermanos, la doctrina en sí, y nunca cometer la brutalidad de comparar la doctrina que nos está salvando y la comparar con la doctrina del vecino. Porque eso sería tanto como dudar, y el que duda en un momento dado, fracasa. Cambiar la forma de sentir. Hay que cambiar esa forma de sentir. No seguir comparando. Yo conozco personas que están en la gnosis, pero son maestros masones, están en el judaísmo, asisten al pecado, pero son pastores de los evangélicos, se viven confesando con el cura. Eso no sirve, hermanos. No es porque confesarse con el cura sea malo, no es porque ir a misa sea malo, sino porque no tenemos una claridad en el sentir que tenemos de nuestra doctrina gnóstica. Nosotros tenemos todo, en lugar de irnos a poner a jugar en las dos caras a otra doctrina, la doctrina del vecino, que eso es malo, y jugarse a la vez a la doctrina que lo está redimiendo, porque eso es una traición. Tenemos que redimirnos en eso. ¿Qué dice, maestro? Entonces tenemos que ser claros en nuestras cosas, claros, sincerarnos con nosotros mismos, para no estar engañando a nadie, ni mucho menos engañando a nosotros mismos. Cambiar la forma de pensar. Venerable nos hizo énfasis en eso en el segundo. Cambiar la forma de pensar. ¿Cómo vamos? ¿Cuál sería uno de los aspectos de la forma de cambiar la forma de pensar? No ir a cometer el error, el absurdo, de comparar, por ejemplo, la ciencia del espíritu con la ciencia de la bestia.
Y hay cuántas violaciones contra natura están cometiendo los científicos con la ingeniería genética. De pronto llega el papá, la mamá dice, yo quiero que mi hijo salga con los ojos azules y morenos, y así lo sacan. Entonces, es decir, están violentando una ley natural, una ley genética. Como decíamos ayer, hacen una computadora que ya piensa, casi piensa en la computadora. Y la persona comete el error de comparar la ciencia del espíritu, que es aquella ciencia que nos enseña a vivir, que nos enseña a comportarnos, que nos enseña cómo sentir a Dios, cómo sentirnos nosotros y cómo convivir con la humanidad por una acción interna. Eso es tan profundo. Hay que cambiar la forma de pensar. Aceptemos lo que la ciencia material nos está dando. No lo rechacemos, pero no nos dejemos tragar de aquello, porque eso tuvo un principio y por ello tiene que tener un fin. Tercero, cambiar la forma de actuar. Si nosotros nos hemos enseñado, como decía alguien en estos días, a que encuentra un mediecito y dice, pues este medio, eso que va, se lo echa al bolsillo. No está cambiando la forma de actuar. Porque dice, pero es que me robé un bolívar, eso no es nada. Pero resulta que la ley no le está poniendo el valor, le está poniendo el delito. Castiga el delito, no el valor. Por ahí a alguien se le perdieron 100.000 bolívares. Puede ser que la persona que los haya quitado se consiguió 100.000 bolívares, pero otro que le quitó a otro 5 bolívares dice, no, pues yo no le quité sino 5. Pero el hecho es el hecho y eso es lo que se castiga. Nosotros no podemos cometer el error de quitar que porque es poquito, porque el delito está hecho y lo que se castiga es el hecho, no la cantidad. La cantidad, eso es mental, eso se lo ponemos nosotros aquí. Cambiar la forma de actuar. Nosotros no podemos pensar que vamos a cristalizar cuerpos solares, que vamos a alimentar el Kundalini y que nosotros vamos a nacer en Cristo, si tal cual vez nos transmutamos, nos dejamos llevar de la pasión. Porque ahí estaría ese hombre con la cabeza hacia abajo. Entonces, hasta aquí podemos ver que van siendo fundamentos esenciales de lo que se necesita para que la madre en nosotros ascienda. Decíamos hace un tiempo que uno dice, estoy aquí ¿por qué? Por la gracia de Dios. Aquí estamos por la gracia de Dios. Alguien, a mí por ejemplo, mandaron un señor a que llegara allá donde se termina la carretera y caminara 9 horas por la montaña hasta encontrarme para entregarle la noche. Eso no fue porque yo quise ser gnóstico, sino porque Dios puso en mi camino una persona que me llevó la enseñanza y a buena hora mi mona interna me hizo dar ese sentir hacia la doctrina y la acepté y aquí estoy. Entonces nosotros estamos aquí por la obra de Dios. La obra que estamos haciendo es la obra del Padre, no es la obra del fulano que está. Es la obra del Padre. Para nosotros poder que nazca en nosotros esa madre Kundalini, ascienda, y posteriormente ella quede gestada por el Sacratísimo Espíritu Santo y ascienda llevando el Cristo y lo deposite en el corazón, necesitamos trabajar muchísimo, muchísimo con aquello de haz buenas obras para que pagues tus deudas. Acuérdate que el Kundalini no sube hasta tanto nosotros no asumamos la responsabilidad de pagar el karma que tenemos. Ella no se puede convertir en nosotros como en una alcahueta, una tolerante de que violemos el karma, violemos la ley, porque ella ya está. Ella antes que empezar el camino del ascenso, tiene que presentarse ante el tribunal de la ley y decirle, tú lo perdonas. Yo voy a dar a conocer hoy algunas cosas que solo un pueblo de
de séptima cámara se le entrega, pero ¿qué hacemos? El afán que hay de entregarle a los hermanos. Yo conozco personas, aquí tenemos, ¿cuántos años tiene esta? No sé, pero tiene 7 años, bueno. Hemos conocido personas que antes de los 3 años que se necesitan para ser miembro de una tercera cámara, ya están dando unos frutos extraordinarios. Entonces, no podemos nosotros medir por el tiempo, sino que cada quien se capacite. Hay que entregarle la enseñanza a la gente. No tenemos tiempo de someter a una cronología, una mónada que viene a hacer una obra. Bueno, cuando la madre, cuando el estudiante ha pasado la prueba del guardián del umbral, ha pasado la prueba de tierra, de agua, de aire y del fuego, esa persona queda apto para empezar a cristalizar dentro de sí, ahí en ese proceso de esas iniciaciones, de esas pruebas, está haciendo las iniciaciones de misterios menores. Cuando ya viene ese estudiante a estar preparado para misterios mayores, que eso hay muchísimos en la gnosis, entonces la Divina Madre ella se tiene que presentar ante los tribunales del karma y abogar por el hijo. Pero lamentablemente está abogando por un hijo que no la ha levantado a ella todavía. Únicamente, es decir, es un prospecto, pero no se puede calificar todavía. No es todavía un humano. Por eso es que dice la misa: ayúdanos a recibir la luz, tú que ahora nos has llamado a ser tierra. Y en otra parte dice algo así, que nos hace merecedores de el bautismo de la sabiduría. Ajá. Entonces la madre se presenta en el tribunal y a ella le preguntan, a ella le hacen 3 preguntas. Respondes por él. Y ella dirá, sí. ¿Lo perdonaste? Sí. Entonces ella entra a negociar el karma de nosotros ante la ley. Es decir, hermanos, mire, si en este momento nosotros nos ubicamos bien, ¿verdad que se le granan las lágrimas a uno de saber todo lo que ella tiene que hacer para darnos la oportunidad de que nosotros realicemos una obra? Primero, ¿lo perdonaste? Si ella dice que sí, entonces ya ella asume la responsabilidad ante la ley. Si esto se sucede, entonces la persona, desde luego, eso está en concordancia con la voluntad, la disciplina que la persona tiene. Entonces ella empieza a ascender. El ascenso de cada una de las cámaras de la columna espinal por la madre Kundalini equivale a 3 cosas que son fundamentales. Se ha dicho demasiado, pero lo volveremos a decir. Primero, tiene que tener muchísima disciplina. Segundo, tener una obediencia extremada a todas aquellas órdenes que llegan a través de una corazonada. Los hermanos, muchos piensan que el padre o la madre le habla al discípulo por palabras y le habla en corazonada. ¿Cuántas veces uno le dan ganas de ir al santuario Anubis? Tiene ganas de ir al santuario Anubis, llega y dice, uy, nos llegó del cielo. Teníamos la necesidad de hablar, tenemos aquí un problema. Tiene que ser obediente uno a esas corazonadas y no dejarse interferir por un pensamiento que dice, no, yo no voy por allá, me voy más bien a bañarme. La persona tiene que ir dando muestra de esa obediencia que tiene, de esa tremenda disciplina que tiene y de una voluntad de acero, que nadie lo va a sacar de allí, nadie. Yo no entiendo, ¿verdad?, cómo muchos iniciados, de pronto, y perdónenme ustedes, pero es así,
Si es una mujer, el esposo le dice, bueno, mija, pues hoy no me va porque el que mando aquí soy yo. Usted no me sigue fregando con su cuestión allá. Y si es el hombre, dice la mujer, pues bueno, mijo, qué rituales ni qué cuestiones, yo tengo que ir así. Yo voy de la comadre hoy porque está cumpliendo años y le digo, yo no sé interferir, no se da cuenta que adentro se está gestando una obra y que la madre está respondiendo por nosotros ante una ley. Ella es fiadora de nosotros. Y ahí en adelante entonces, el iniciado tiene que darse a la tarea de hacer carne y sangre el sacrificio. Ya entra en vigencia las características del embarazo que la madre lleva. Yo no sé si me hago entender. Ya ella está gestada, porque va subiendo, y en su vientre lleva el hijo. Y el hijo en ese momento ya tiene las características. Él quiere que uno sirva y sirva y sirva y sirva, porque eso es lo que lo va a alimentar a él en el vientre de esa madre que está embarazada. Juan. Ella en ese momento está gestada. Cada que llega a una cámara de la columna, va a encontrar los obstáculos que le caracterizan a esa cámara. Esto ya está relacionado en otro aspecto con los 33 grados de la masonería. Esa madre se va a ver interferir allí. Esto es como si ella llegara aquí, entrara Gladys, no digamos aquí para comparar, en un salón en un teatro por allá. Entra la primera dama del Departamento del Estado y todos los que están empiezan a decirle, usted es una prostituta, una vagabunda, usted qué hace aquí, todos esos martirios lo recibe la madre Kundalini cada que asciende a una cámara de esas. Allí encuentra miles de elementos atómicos infrahumanos que la maldicen, la escupen, la tratan de prostituta, le dicen de todo. Porque ellos no aceptan a esa mujer allí en el salón de ellos. Son 33 días crucis que la madre tiene que pasar ya llevando a su hijo en el cielo. Si la persona en esos momentos es ingrato y le pone cuidado, como esos miles de elementos que están en la columna, los encuentra en la calle para hechizarlo, y él se queda embelecido allí y no ayuda a su madre en el ascenso, ¿cómo será la desesperación? Dígame usted, si el hijo no sale a defenderla con su buen comportamiento, con su pulcritud, con mucha oración, con mucha meditación, con mucho análisis del ego y darle en la torre, como dicen los mexicanos, a esos malvados defectos que nos salen, que son los mismos que están atacando a la madre en el paso por esos cañones. ¿Qué haría la madre? ¿Qué hace ella? Si el hijo no la defiende, ya que en su vientre lleva ese niño de oro. Reflexionemos un poco más. ¿Qué será la vida? ¿Qué dice Alfredo? Cuando un hijo está en el abismo, cae en el abismo, la madre lo acompaña y ella llora, se desespera y hace todo. Los demonios salen y la maldicen y le dicen de todo. Y los términos que ellos usan con ella es prostituta, vagabunda, a la madre, a esa madre que lo acompaña a uno en todas las etapas de la vida. Queridos hermanos, ¿verdad que se le hacen tacos a uno en la garganta de ver la ingratitud de la humanidad con ese ser? Pero aceptemos que el que no conoce lo haga,
pero estamos aquí en medio de hombres y mujeres que conocemos el mensaje, que conocemos aquello. Cuando el Cristo iba en su Via Crucis, las mujeres lo lloraban al paso, y él las miraba y les decía: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Eso sí que dice nuestra gratitud. Entonces démonos cuenta, hermanos, es el día en que nosotros debemos estar reflexivos en la misión que cumple la mujer madre. Es un momento en que nosotros analicemos y nos demos cuenta cuál va a ser la actitud que nosotros vamos a tomar frente a ese viaje tan terrible que tiene que hacer la bendita madre, llevando a su y yendo embarazada, indefensa, porque ella cuando está ascendiendo por los cañones de nuestra columna está indefensa, ella está embarazada, ella no puede defenderse, la podemos defender nosotros. Si no lo hacemos nosotros, verdaderamente la Via Crucis de ella es demasiado terrible. ¿Qué dice Darío? Pero es que, claro, yo comparto con Darío, hacer conciencia. Pero, ¿hacer conciencia de qué? Nosotros no podemos tener una conciencia global del problema, sino poner conciencia a cada uno de los problemas. Porque si no, nosotros sabemos que estamos perdidos, que tenemos el ego, es conciencia generalizada. Pero sabemos que en este momento nos insultan a nosotros, que en este momento nos laceran a nosotros. Tenemos que tener conciencia del problema que nos está pasando. Hacer conciencia de eso, para nosotros no ir a sucumbir y que echemos a perder es un trabajo. Y le restemos fuerza y ayuda al proceso que la madre está viviendo en nosotros. Gracias. No, tranquilo. No me vas a... Una nos dicen, en una ocasión llegó una gente, estaba el maestro con su pueblo, llegó una gente y le dijeron: maestro, su mamá y sus hermanos lo buscan. Yo le tendió la mano y dijo: ¿acaso que cuáles son mi madre y mis hermanos? Y señaló por el pueblo. Él ya era hombre, es decir, ya la madre ya cumplía su misión allí y era él el que enfrentaba. Pero como no tenemos el Cristo levantado, entonces es ella la que está llevando esa pesadísima situación de una persona que no responde a las exigencias. Ella tiene sus mandamientos. El primero, comprensión; segundo, voluntad, porque eso no es lo que le va a ayudar a ella para poderse levantar en nosotros. Es que la levantada de la madre de Kundalini es más difícil que la levantada del Cristo. Es decir, porque ella parte de cero. El Cristo ya parte de una obra que ella ha hecho. Entonces, la necesidad que tenemos ahora es de nosotros colaborar con la madre nuestra, que es la que nos está llevando en los primeros pasos de nuestra vida espiritual. Indiscutiblemente se estanca el avance de ella, y como aquí no avanzar y retroceder, vendría a ver lo que ya es una caída. Es decir, sucumbimos ante el trabajo y ese nacimiento prácticamente quedaría como si fuera un aborto. Cuando uno transmuta, uno está mandando fuerza a esa madre para que siga el camino y para que vaya eliminando esos efectos con el fuego que mandamos. Tú tienes razón. Es que ella está haciendo tres trabajos a la vez. Desintegrando los defectos, si nosotros los hemos comprendido, a través de la fuerza ígnea flamígera que nos da la energía sexual. Llevando el niño en su vientre y ir ascendiendo. Y a la vez instruyendo a esa persona que no le obedece, que no le pone cuidado. Porque quizás le pone cuidado. Porque no todo estudiante va a ser así, pero la mayor parte siempre somos renuentes, tercos, y tenemos un hechizo por ese Lucifer del mundo que nos mantiene fascinados. Que la fascinación, mira hermano, yo sigo insistiendo,
que muchas personas en estos momentos de esa transición de una vida material a una vida espiritual que está teniendo el pueblo, no quieren entender que hay que ir mermando y cerrando las llaves a todos aquellos escapes de conciencia. ¿Cuál es el provecho que le sacamos a un programa de televisión de 3, 4, 5 horas? Díganme ustedes, ¿cuál es el provecho? ¿Acaso no nos está robando, pero grande potencial de conciencia? ¿Cuál es el provecho que le sacamos nosotros a estar entretenidos en todo el parlachineo de los políticos? ¿Acaso no nos están metiendo dentro del mundo de ellos? Etcétera, etcétera. Hay que irle saliendo a todo aquello, porque eso es lo que ha hecho que el pueblo no progrese. Y no hablemos del pueblo, hablemos del individuo. No progresa por su comportamiento, por sus peleas, por sus identificaciones, por sus pasiones, por su forma desordenada de pensamientos, de emociones distintos. Eso le está restando una fuerza que se la deberíamos de estar dando a la Divina Madre, que se debate en estos momentos en medio de esas tribulaciones espantosas del ego que ella está eliminando, y que ellos saben que ella es la que los elimina. Es decir, ella la ataca, el ego nuestro la ataca terriblemente a ella, porque ellos saben que ella los elimina a ellos, y ellos saben que en el vientre de ella va el Cristo, que es el que los va a acabar de eliminar. Es decir, tenemos que tener una cooperación con el trabajo que ella hace, y si no, sinceramente, seríamos ingratos en este trabajo. ¿Qué dice Berto? Caballero es muy analítico. Me gusta cuando Caballero sale con sus ocurrencias, porque le hace entender a uno cosas. Son las ocurrencias del general Maza o el general Páez. Dígame. Eso es algo que, desde el punto de vista del trabajo de todos nosotros, es inicial, ¿no? Es fundamental, porque tenemos una calidad de cómo dejarse llevar de la madre, ¿no? Fundamentalmente la oración en este caso. Y comportamiento. El comportamiento de nosotros tiene que ser rectísimo, porque de lo contrario ella no puede vencer esas cosas. Si nosotros, por eso dije en mi oración, y digo la mía porque Dios me inspiró para hacer la oración del caminante del sendero de la vida. Si encuentro obstáculos que no sean los que yo mismo me he puesto, no hay cosa más terrible que los obstáculos que uno se pone cuando dice, es que no puedo. Es que como yo no puedo, yo voy a ver si puedo. Quizás sí. Eso es un obstáculo ya. No dice, vamos a hacerlo. Porque el Cristo dijo, tened fe como un grano de mostaza y moveré montañas. Uno dice, lo hago. Y esa fuerza, ese impulso, pues lo está recibiendo ella, y es un trabajo de equipo, llamémosle así. El maestro Samael decía en una grabación que he oído por ahí, dice, madre, si yo triunfo, tú triunfas. Si yo fracaso, tú fracasas. Pues claro, porque es un trabajo mancomunado que lo estamos haciendo nosotros. Ella no fracasa porque ella no trabaje. Fracasa uno porque no tiene esa obediencia, disciplina y esa voluntad. Claro, eso es así. El Dante, ¿cuál es Dante? Entonces volvemos a esto. Para que esta cruz empiece a estar con la cabeza hacia arriba. Indiscutiblemente la Madre nuestra le tiene que poner el pie en la cabeza a esa serpiente tentadora. Entonces la serpiente tentadora, al verse humillada por la Madre Blanca, la que sube, ella desciende y empieza a maquinar de nuestros mundos infiernos, pero ya sin ese hechizo que produce en ese mundo en que nosotros andamos. Y lo más triste, en el mundo que vivimos. Ninguna persona que derrame su energía, jamás de los jamases,
tendrá la cruz hacia arriba. Siempre estará con su cruz invertida. Toda persona, porque lo que hace que la persona quede con la cabeza hacia abajo, simbólicamente por estar crucificado, porque el negro también está crucificado, también está en esa cruz, como el blanco. El negro también llega hasta sus propios infiernos, justamente porque se pegó a una cruz y cometió el terrible delito de derramar su energía. Para nosotros levantarnos de esa novena esfera, tenemos que jamás de los jamases volver a derramar, como dice el ritual, ni una gota de ese líquido sagrado. De lo contrario, se invierte esa cruz, se cae y queda convertido. Así se pongan las túnicas blancas que se pongan, pero queda convertido en un demonio. Aquí no es cuestión de creencias, es cuestión de hechos. La madre Kundalini se debate allí en ese lugar, como ya dijimos con ese hijo. Cuando ella ya asciende por las 33 vértebras y llega a la cabeza, entonces se ve enfrentada a la Babilonia, a esa Babilonia que siempre ha sido la madre de todas las fornicaciones, la madre de todos los delitos, la madre de toda clase de aberraciones que el ser humano puede tener. Entonces, ese es un paso que hay, no conozco los nombres, doctor Barrios, de aquí de donde terminan las vértebras y siguen las cervicales. Y entra ella a la Babilonia, que es el cerebelo, lo que hablábamos ayer. Esta parte de aquí es el subconsciente, el inconsciente. Esa es la Babilonia. Allí está toda clase de aberraciones que el ser humano puede tener. Cuando ella hace su ingreso allí a ese oscurantismo tan brutal que uno tiene, la persona pasa por una cantidad de eventos tan terribles que yo los invito a que lean la página 175 de la Pitisofía, pero la roja. Puede que en las otras Pitisofías también esté, pero en otra página. En la página 175 de la Pitisofía roja dice el maestro que todo iniciado tendrá que pasar por terribles estados emocionales. Esos terribles estados emocionales son producidos por el fuego ígneo de la madre. Y eso no vamos a decir que solo el que le llega a la madre allí, eso es de que empieza el trabajo ya, hay reacciones terribles de esa Babilonia interior. En la Babilonia no hay un solo elemento que no sea diabólico. Todo el pueblo, toda la multitud que hay en esa ciudad son demonios. Entonces, el ingreso de ella allí le trae a la persona padecimientos, sufrimientos, penas, dolor, decepciones, decadencia en la fuerza espiritual. Todo aquello debido a que la madre allá está enfrentada a una situación que es demasiado terrible. Cuando nosotros, en lugar de creer que con la entrada a la gnosis nos echamos fue problemas, nos damos a la tarea de hacer ayuno, hacer muchas obras de caridad, así no sienta uno nada por hacerlo, pero lo hace. Mucha meditación, mucha contemplación, reflexión. Entonces ella pasa de allí y entra a lo que posteriormente es la Jerusalén celestial. Allí en esa Jerusalén, ya la madre entonces se une al átomo del Padre y hace el advenimiento en nosotros de una sabiduría trascendental, de una comprensión extraordinaria. La mente ya no puede manejar nuestros estados emocionales. Es decir, ha triunfado nuestra reina interior en el trabajo que tenemos. Sí, claro. Pregunta
Resulta que cuando la madre llega a la Babilonia, entra a la Babilonia, ¿en qué nivel iniciático va el discípulo? Acuérdese que cada cuerpo tiene su Babilonia y cada cuerpo tiene su Jerusalén, porque son la réplica, cada cuerpo son réplicas del otro. En la primera está a punto de coronar la primera de mayores. Cuando llega a la Jerusalén, ha coronado la primera de mayores. Cosas extraordinarias, hermanos. Aquí vemos por qué Jesús entró a Jerusalén en un burro. Porque había sido victoriosa ya esa madre en la Babilonia. Ya esas multitudes, muchedumbres enardecidas de la Babilonia no lo habían podido interferir su camino, y entró a la Jerusalén. A Jesús, ya que lo cité, hay un caso especial que hay que tener cuidado. Cuando la persona se deja enrollar aquí el iniciado de lisonjas, aplausos, de tanta cosa, esas muchedumbres que le rindieron, le pusieron ramos y tendidos a Jesús el domingo, el jueves lo estaban apresando. Eran los mismos sinvergüenzas disfrazados. Yo no quiero decir que todo el cariño que la gente le da a uno son eso, pero acuérdese que en el drama hay que tener cuidado, que muchas virtudes se pueden convertir en un obstáculo para la entrada a esa Jerusalén del Cristo. Ahora, él lo hizo ya como Cristo hecho hombre. Estamos hablando del nacimiento del Cristo, porque la madre lo lleva en su vientre depositado. Pero está coronando una iniciación. Ha subido el Kundalini de una iniciación. Queda por ahí. Y esa Inmaculada Concepción no es otra. Es esa madre que se levanta en medio de tan extraordinarios torbellinos de situación para llevar el Cristo y depositarlo en el corazón del hombre. Juan. Perdónenme la comparación. Quizás lo que usted hace cuando Dani y Juan acostados. Para que levante ese hijo que es ansioso lo que le genera su pies. Todo. La madre es prácticamente el aspecto divinal que dirige la obra y sufre lo indecible por nosotros. Porque uno dice, madre mía, dale, no sé qué, pero ¿qué será que mi madre no me ayuda? Y la pobre, si es que podemos decir así, un término tan humano, la pobre debatiéndose en los problemas que nosotros queremos que nos los resuelva ella y no nosotros. Si ella está en medio de eso, ella sí está viendo toda la tribulación, que la amenazan, la insultan y de todo. Nosotros únicamente sentimos aquí una cosita y nos ponemos a pedir y pedir que nos resuelva el problema, pero no enfrentar nosotros el problema para que entre los dos lo eliminemos. Cuando nosotros estamos en esas tribulaciones espantosas, la madre se debate allí, en medio de las situaciones más horrorosas. Nosotros no vemos quién nos ataca, ella sí lo ve. Bueno. Dígame una cosa. Usted dice que una persona llega a la primera, segunda de mayores, ¿verdad? Inconsciente. Sí. ¿Cómo hace ese trabajo? Por eso es que nosotros lo único que nos queda es estudiar los fenómenos de aquí, vencerlos de aquí, que lo de arriba lo vence la madre. Solo hace la madre. Solo hace la madre. Tendrá chispacitos así, pero no serían pruebas si a uno le están mostrando todo. El ritual dice, en los combates, en esta noche tenebrosa, en esta noche de combate, en esta noche en la que dan derribados los enemigos del Señor de los mundos, esa noche es un estado de inconsciencia de uno, porque todo el proceso iniciático se sucede en una noche nuestra. Una persona soltera, ¿qué trabajo puede hacer?
Bueno, mira, por eso es importante que ustedes lean la Rosa Ígnea en la página La mente, el sexo, porque el maestro aclara allí, es una cosa tan interesante que uno la lee y se da cuenta. De todas maneras, el maestro nos enseña que una transmutación bien hecha de soltero, bien hecha, con la suficiente responsabilidad, pues le está dando un avance tremendo tanto en la muerte como en el aprovechamiento de la energía. Y la energía es la misma madre. Lo que no puede hacer el soltero es crear cuerpos solares. Pero el problema no está solo en la creación de cuerpos solares. El problema está que cuando nosotros nos demos a la tarea de crear cuerpos solares, estemos bien estructurados doctrinalmente. Que sea rápido en su trabajo, o sea, que sea eficiente, hace sufrir menos a las madres. Puede que sufra igual, pero en menos tiempo. ¿Verdad? Por ahí hay un Miguelito, uno chiquitico que hay por aquí. Y alguien decía por ahí que ella sí se casaba con Miguelito, porque como el cuerpito era chiquito, la columna era así, eso era cada mes una serpiente. No tenía que recorrer mucho. Sí, siendo uno bien responsable, se sufre, pero el trabajo se hace en menos tiempo. Que organiza trabajo práctico para que nosotros, de una u otra manera, podamos todo el pueblo limpiarnos. La mejor forma de limpiar nuestros cañones es saber pensar, aprender a pensar. Y dice el maestro que la mejor forma de pensar es no pensar. Pues entonces tenemos que no dialogar con esos demonios que nos traen pensamiento. Habla con eso y entonces llega, mire, otra pregunta. Tipo periodista. Se va el presidente y ve uno como 50 grabadores ahí. Dice, señor presidente, pero mira el otro. Pues el pobre se vuelve loco. Así somos nosotros. Un poco de demonios están pidiendo que le den la razón, discutiendo y haciendo de cuanto un desorden. Eso nos hace pensar a nosotros que la mejor forma de pensar es no pensar, lo dijo el maestro. Para no pensar tiene que no hablar con los pensamientos. Y para no hablar con los pensamientos tiene que luchar mucho por el sentido de la inspiración, luchar mucho por el estudio pormenorizado de los eventos de la vida, que así se van eliminando poco a poco los elementos pensadores. Continuamos, queridos hermanos. La novena esfera, ya hemos dicho tanto tiempo, que la novena esfera es un mundo, y ese mundo es en el que andamos, por un reflejo en el que vivimos. Si nosotros no cambiamos la forma de sentir, de pensar y de actuar, indiscutiblemente nuestro mundo no puede cambiar. A medida que el mundo vaya cambiando, esa madre que ya estamos hablando va teniendo el dominio. ¿Qué hace la madre Kundalini que quiera ella levantarse y empezar su viaje si nosotros vivimos entretenidos en cuestiones pasionales? ¿Qué hace? No puede, porque cuando ella va a arrancar el viaje, la pasión la detiene, porque no ve que ella le tiene ella quisiera mantenerle el pie en la cabeza a esa serpiente tentadora, pero si nosotros le estimulamos la tentación, entonces indiscutiblemente interferimos el trabajo que él tiene que hacer. Estamos hablando de palabras muy sencillas, hermanos. Lo uno nos caracteriza a eso y lo otro para que sea comprensible a ese evento del diario vivir. Haz buenas obras y pagarás tus deudas. Las buenas obras es el capital cósmico que nosotros le estamos entregando a la madre para que ella lo lleve y se haga presente ante el tribunal y diga, mire, estas son las obras de mi hijo y por lo tanto pido que se le perdone. Con esto hemos terminado esta disertación de lo que es la 11ª joya de la Hermana María.